Ok, entonces vean. Nosotros estamos hoy ¿qué día es? ¿Jueves 25? 5, ajá. Estamos aquí. A ver hasta dónde llegamos. Lo voy a poner aquí en naranjita, de qué es el día de hoy. Entonces nos falta, hay que terminar de ver los monomios, o sea, x a la n, k por x a la n, función suma, función producto, polinomios, etcétera. O sea, todos los temas de funciones. Vaya. Yo le calculo que el miércoles de la semana que entra terminamos el tema de funciones con exponencial y logaritmo. Luego vemos límite de funciones, pero así, según mis cuentas de aquí, o sea, porque lo que hice fue acomodar el tema de continuidad, pero entonces me quedarían solo 4 clases de límite de funciones. Es un tema más corto, porque como ya discutimos límite con sucesiones, ya no es tan largo, pero no, o sea, en 4 clases no nos va a dar. Y además, pues, Y luego aparte está el problema de cuándo va a ser el examen 6, que yo aquí lo puse como el sábado 18 de diciembre, el último día laboral que tenemos. Y pues eso significa que tienen menos días para estudiar, un fin de semana menos para estudiar, etcétera. Pero es un problema porque si hago el examen en vacaciones y un alumno se queja ante las autoridades me amenazan con levantarme acta y es un lío eso. Pues tengo que Ya hablar nos con pasó los una vez, ¿verdad, ayudantes. profe? Sí. Pues tengo que hablar con los ayudantes para ver cómo le vamos a hacer. Pero pues así están las cosas, o sea, el tiempo está muy, muy justo. Entonces a lo mejor lo que nos conviene es eh, el semestre pasado lo que hicimos es que el día del examen que fue en vacaciones era quien lo quisiera hacer en vacaciones lo hacía en vacaciones y los que no lo hacían junto con el 7. O sea, se les juntaba con un examen. hacían 2 exámenes en un día, ¿no? Así es, para los que no lo quieran hacer en vacaciones. Esa es una alternativa. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces, y yo sugiero que si vamos o sea, que ya que estemos viendo aquí qué tanto nos falta, yo les comentaba el otro día que consideren que a lo mejor necesitamos una clase el lunes 20 y o martes 21. ¿Sale? Para lograr acabar aquí y que el único tema de continuidad que me quede para enero sea el de continuidad uniforme. Casi toda esa semana se nos va a ir en repasar lo de continuidad, asesoría para examen, el examen y empezar derivada. Y luego nos quedan solo 2 semanas para el tema de derivada junto con su examen. Y luego vienen las reposiciones y estamos haciendo una rayísima. ¿Sale? Ok, sí, está bien. Pues así las cosas. Entonces, este, Profesor, ¿qué pasó con la carpeta de Google Drive que tiene las clases? ¿Ya todos podemos acceder a ella o todavía no? o sea, yo les tengo que mandar el enlace, pero como hasta ahorita están publicadas todas mis clases en YouTube, Ajá, pues no necesitan el enlace, porque el problema de los enlaces en el WhatsApp es que con el paso del tiempo se te pierden dónde están, ¿no? sí, Además no se sabe de qué fecha es, o sea, es un poco latoso. En cambio en YouTube, pues está más organizadito, ¿no? sí. Nada más faltan las de Yadía, ¿no? No sé, porque pues como el martes fue examen, tengo entendido le entendí a Emilio que están publicadas todas hasta el lunes. Ajá, eso parece. Entonces solo faltaría la de ayer, que a ver si la sube hoy. Y Sí. bueno, apenas ahorita vamos a empezar la clase. También falta la del viernes, profe. Bueno, es que hay una que tiene fecha del viernes, pero es la del lunes. Ok. A ver, Qué entonces. Újule, qué enredo. Bueno, pero el enlace de esa clase del viernes sí lo tienen, ¿no? Porque fue el que no podían abrir y que luego ya pudieron abrir, ¿no?
Sí, sí está. Ok, sale. Bien. Bueno, pues ya. Bueno. Entonces, pues que le seguimos, ¿verdad? O ya se dan por No, hay que seguirle porque si no, no acabamos. eso. No hay que rendirse, ¿verdad? No queda de otra, profe. Exacto. A ver si para el otro semestre que ya estemos parcialmente en presencial, a ver si algunos sábados los usamos como para repasar cosas de cálculo 1 para los que se hayan retrasado mucho. Pero bueno. Estábamos con los monomios. Entonces ya habíamos visto con x al cuadrado que por un lado, si tomamos una recta de pendiente muy grande, tarde o temprano la función x cuadrada la rebasa, sin importar qué tan inclinada esté esta recta, ¿verdad? Y el punto en donde la alcanza es cuando x es igual a k. ¿De acuerdo? Y por otro lado, si toman una recta muy acostada, ahora m es positiva, pero cercana a 0, de todas formas, la función x cuadrada pasa por debajo, cerca del origen, y nuevamente en el valor x igual a k, coinciden, y el hecho de que la x cuadrada tenga que cerca del origen pasar por debajo de cualquier recta, hace que que de veras es una curva, o sea, llega al origen, la curva va bajando, cuando la recorren de derecha a izquierda, va bajando, acercándose al origen, pero se embarra el eje X para que efectivamente pueda pasar por debajo de cualquier recta al acercarnos al origen. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo claro? Sí, hasta aquí sí. Bien. Ok. Y bueno, ya vieron con Yadira qué significa que una función sea par, ¿verdad? Entonces, observación, la función x cuadrada es par. Y eso quiere decir que la gráfica es simétrica respecto al eje vertical. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con x al cubo? Es impar, ¿verdad? Sí es. Porque menos x al cubo, pues es menos x al cubo. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro para Sí. todos que la función es impar? Sí. Bien. Eso quiere decir que la gráfica es simétrica respecto al origen. Entonces ahorita solo nos vamos a fijar en ver qué pasa en los reales positivos y luego la complementamos con la reflexión. Entonces ahorita un punto clave, bueno, x cuadrada, perdón, x cúbica en 0 vale 0, en 1 vale 1, entonces la gráfica pasa por aquí, por aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que si x
está entre 0 y 1, ¿cómo es x cúbica respecto a x cuadrada? Menor o igual. Menor estricto, ¿no? Porque estoy en el intervalo abierto, ¿de acuerdo? Ah, sí. Entonces, eso quiere decir que si yo me fijara aquí en la x cuadrada, en negro está x cuadrada. Entonces, la x cúbica también se va a embarrar al eje, pero todavía más. ¿De acuerdo? Pero mucho más. Porque, por ejemplo, si ustedes toman en un décimo, la función x al cuadrado vale un centésimo. Mientras que en un décimo la función x al cubo vale un milésimo, mucho más chiquito. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sale. ¿Y qué pasa si x es mayor a 1? ¿Qué pasa con x cúbica respecto a x cuadrada? Ahí sí la desigualdad se invierte. O sea, que es mayor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la cúbica le va a ganar a la x cuadrada. Eso quiere decir que si de por sí la x cuadrada le ganaba a cualquier recta tarde o temprano, sin importar qué tan inclinada estuviera la recta, pues esto también hace que la x cúbica tarde o temprano le gana a cualquier recta, por muy inclinada que esté. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Para todo el mundo está claro? Sí. Bien. Sí, está claro. Y cuando ponemos mayor es significativamente mayor, porque, por ejemplo, en 10, la función x al cuadrado vale 100, mientras que al cubo vale 1000. O sea, es mucho más grande, ¿verdad? ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Entonces, para terminar de obtener la gráfica, simplemente reflejo respecto al origen x cúbica, y entonces al reflejar, pues me queda algo así. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, perdón. ¿A todo mundo le queda claro esto de la reflexión? Si toman un punto aquí en la gráfica, si toman la recta que pasa por el origen, porque por eso la reflexión es respecto al origen, esta distancia, la distancia al origen de este punto en la gráfica, es la misma distancia que su reflexión, ¿verdad? Así es. Entonces, las distancias al origen son iguales. Y fíjense que si aquí yo tomo x negativa, menos x está acá, de este lado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Y se cumple la relación de que f de x es igual a menos f de menos x, ¿verdad? Sí. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Ya me corté aquí. Vale. Bien, ¿qué pasa ahora con x a la cuarta? Esa sí es par. Es par. Es par, ¿verdad? Ok. Y
si yo me fijo aquí en bueno, en 0 vale 0, entonces la gráfica pasa por el origen, en 1 vale 1, o sea que pasa por aquí la gráfica, ¿verdad? Si yo comparo con la x cuadrada y la x cúbica, bueno, la identidad viene acá, la x cuadrada viene acá, la x cúbica viene acá, y la x cuarta se va a embarrar más al eje que la x cúbica, ¿verdad? Y se estira alejándose del origen más que la x cúbica. ¿De acuerdo? Entonces, si x está entre 0 y 1, entonces x a la cuarta es menor que x cúbica. Pero, por ejemplo, en un décimo, esta vale un milésimo, pero esta ahora vale un millonésimo. O sea, mucho, mucho más chiquito. Sí, por orden en la multiplicación. Mientras que si x vale 10, la x al cubo vale 1000, pero la x a la cuarta vale 1.000.000. Mucho, mucho, mucho más grande. O sea, mucho más grande que la comparación entre la x cúbica y la x al cuadrado, ¿lo ven? O sea, la x cúbica es más grande que la x cuadrada, pero la x cuarta para valores grandes es mucho, mucho más grande que la x cúbica y mucho más grande que lo que la x cúbica le gana a la x cuadrada, ¿se entiende? Sí. Bien. Entonces, bueno, me faltó del lado izquierdo. Porque es par, ¿verdad? Entonces se refleja respecto al eje. ¿Qué quiere decir que la gráfica es simétrica respecto al eje? Que si yo tomo un punto aquí, en la gráfica, y tomo la recta perpendicular al eje, esta distancia es la misma que esta, ¿verdad? Bueno, no. Las distancias al eje son iguales. ¿Verdad? Entonces, todo el mundo le queda claro qué significa reflejar respecto al origen o respecto al eje, ¿verdad? Así es. Bien. Entonces, ¿qué pasa si toman? Pues ya nos tomamos f de x igual a x a la n con n par, le voy a poner. ¿Cómo es la gráfica? Como parábolas. Más cerradas. Como una parábola, pero muy estirada, ¿verdad? Exactamente. ¿Sale? Entonces le voy a poner. Es x a la n. Y si la comparamos con f de x a la
f de x igual a x a la n más 1, como n es par, ahora esto es impar, ¿verdad? Así es. Pero como este exponente es más grande, del lado derecho del eje, ¿por dónde pasa la verde? Del lado derecho del eje, pues Ajá. depende. Si ya está pasando el 1, si está antes del 1, Ajá. va a Abajo. pasar por debajo de la roja. Y vamos a pensar que aquí está el 1. Por ahí se aplasta más hacia el eje X. Ajá. Pero ya que pasa el 1, o sea, en el 1 van a ser iguales. Ya que pasa Sí. el 1, se va a estirar mucho más que la roja. ¿De Va a ir acuerdo? arriba. Pero ahora, como es impar, ahora es simétrica respecto al origen y hace algo así, ¿verdad? Exactamente, profe. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la gráfica de la función si es k por x a la n? Pues un hecho es que sigue pasando por el origen. Ajá. Pero, a ver, si la gráfica es par o impar, ¿de qué depende? ¿Del valor de k? No. Depende del valor de n. Sigue dependiendo de n, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí, sí. ¿Todo el mundo? O sea, f es par, sí, solo sí, n es par, y f es impar, sí, solo sí, n es impar. ¿De acuerdo? ¿Está claro para todos, sí o no? Claro. Ok, no. Bueno. Ahora, hay dos casos, ¿no? Bueno, varios casos. ¿Qué pasa si la K está entre 0 y 1? Sí, Alonso. Profe, o sea, de esto que puso allí de que la función es par si n es par, ¿es ¿cómo se llama la ley de los signos o cómo o sea, Sí, cuál es la porque si justificación? tú tienes que es par, a ver, aquí observación. Si n es par, entonces n es igual a 2 veces m con m natural, ¿verdad? También. Ah. Entonces, f de menos x es igual a k por menos x a la n, que es k por menos x a la 2m, ¿de acuerdo? Ajá. Esto es igual a k por menos x al cuadrado a la m, ¿verdad? Ajá. Pero menos x al cuadrado, ¿cuánto te da? Pues x cuadrada, ¿verdad? Ajá. Pero esto es k por x a la 2m. Y esto es f de x. O sea, f de menos x es igual a f de x. Ah, ok. Esa es la definición de que la función sea par, ¿verdad? Sí. Que el Ok. chiste es que la gráfica es simétrica respecto al eje vertical. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias. Y algo similar si n es impar, ¿verdad? Sería 2n más 1, ¿no? Ajá. ¿De Ok. acuerdo? Sí. Ok. Bueno. Ok, entonces, ¿qué pasa con la gráfica? Me voy a fijar ahorita solo del lado de x positiva, porque lo demás va a depender de su paridad. ¿Sale? Entonces,
¿cuánto vale en 1 la función? Vale, K. Vale K. Entonces aquí está el 1. Vamos a pensar que K es un valor por aquí. Entonces la función vale esto de aquí. Pasa por aquí. Entonces, mientras que x a la n pasa hasta acá arriba, acá está x a la n, cuando lo multiplicamos por un real entre 0 y 1, está haciendo más chiquitos los valores. Para cada valor de x, esto lo hace más pequeño, en la misma proporción. Entonces, no sé si se dan cuenta que encoge la gráfica hacia el eje x. Ok. Porque en cada punto el factor de encogimiento es el mismo. Por ejemplo, si k fuera un medio, en 1 vale un medio. Y si la función vale lo que valga, en ese punto, al multiplicarlo por un medio, pues te queda la mitad. O sea, es como una compresión hacia el eje x. ¿Están de acuerdo? Si vale un tercio, pues Sí, tiene sentido. comprimen más, ¿no? Si k vale 1 millonésimo, pues la aplasta mucho más hacia el eje. ¿Están de acuerdo? Sí, Bien. Entonces, la gráfica de k por x a la n, en este caso, es la de x a la n comprimida hacia el eje x con un factor de k. Por ejemplo, si k vale un medio, las alturas se comprimen a la mitad. ¿De acuerdo? ¿Sale? Bueno, un caso muy fácil es, si la k vale 1, pues es la misma gráfica, ¿verdad? sí, no cambia. Esto es en general, ¿no? Es una observación general. La gráfica de la función 1 por f de x es la misma que la gráfica de f. ¿Vale? Profe, ¿podría mandar la hoja anterior, perdón? Ah, sí, Gracias. listo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Estoy nuevamente con f de x igual a k por x a la n. ¿Qué pasa si k vale mayor a 1? Pues mientras que x a la n es algo así, sí, ¿no? ¿Qué pasa con, por ejemplo, si k vale 2, pues estaría al doble y todas las alturas las estiraría, ¿verdad? Al doble, ¿de acuerdo? Pero en 1 la función k por x a la n, pues vale k. Y todas las alturas las va a estirar con ese factor. ¿Está claro? La roja es k por x a la n, mientras que la negra es x a la n. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Vale. Sí.
¿qué pasa si k vale menos 1? No nada más se comprime, sino que cambia de sentido, ¿no? No se comprime. Ah, bueno, no se comprime, se mantiene igual, pero cambia de sentido. Lo que tenemos que hacer es reflejar la gráfica respecto al eje X. ¿Por qué? Porque simplemente al cambiar el signo de la altura, el punto en la gráfica de la X a la N es X, X a la N está en la gráfica de la función X a la N. Mientras que esta les da X, menos X a la N está en la gráfica de la función menos X a la N, por definición de gráfica, ¿verdad? Entonces, en ambos puntos, cuando están en el punto X, en el dominio, estos puntos tienen la misma primer coordenada, pero la segunda coordenada solo difiere por el signo. Pero en valor absoluto, valen lo mismo, ¿verdad? El valor absoluto de X a la N es el mismo que el valor absoluto de menos X a la N. Eso quiere decir que la distancia que hay hacia el eje X es la misma que esta. ¿Están de acuerdo? Y esa altura es este valor. ¿Están de acuerdo? Como altura geométrica, ¿eh? O sea, la distancia al eje X es este valor. Es la distancia al eje X es la misma. Eso quiere decir que la gráfica de menos X a la N es simplemente reflejar la gráfica de la función respecto al eje X. Y ya que está menos X a la N. Y por cierto, eso nuevamente se vale para todas las funciones, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? No solo para X a la N, sino para todas. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Sí, nada más tengo una duda de algo que vimos hace un momento. ¿Por qué? O sea, estamos diciendo que toda la función es par cuando n es par. Sí, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho al Ok, principio. ok. Se puede decir Ahorita- así sin problemas. Ahorita voy a hacer el dibujo. La gráfica de menos f es la reflexión de la gráfica de f respecto a quién. Al eje X. Muy bien. ¿Está claro? Sí. Sale. Ok. Entonces, ¿cómo queda la gráfica de menos x a la n? Ya tomando todo. Bueno, depende de la paridad, ¿no? Si n es par, menos x Queda a como la una n, parábola viendo hacia abajo. ajá, tipo parábola, porque no es, solamente es parábola cuando la n vale 2, ¿verdad? Ok. ¿De acuerdo? Menos x a la n. Y si n fuera impar, bueno, más bien, entonces, menos x a la n más 1, como n es par, esto ya es impar, y fíjense que de este lado queda igualito. Ah, no, perdón, porque es a la n más 1. Ya lo hice mal aquí, chin. Es que se me cruzaron los cables con decir si n es impar, y pues claro, si tomas el... O sea, ahí se me cruzaron los cables. Si n es par, bueno, la roja ya está así, ¿no? O sea, tenemos x a la n con n par, ya. Ahora, al tomar un exponente más grande, ¿cómo queda la curva? La voy a hacer con azul para no usar el verde y no, porque corregir eso aquí está muy difícil. ¿Cómo queda la impar? Con exponente más grande. Pues sería como
una tipo X al cubo, pero reflejada respecto al eje Y. Pero del lado positivo, a ver, vamos a pensar que aquí está el 1. Pero, a ver, ¿en dónde se van a cruzar? En el 1,-1. Valen ahí lo mismo, ¿verdad? Exactamente. Ah, no, sí. Sí, está bien. Ok. Entonces, en 1 ambas valen -1. Vamos a pensar que estamos aquí, ¿no? Aquí está, en 1, ambas van a valer -1. Entre el 0 y el 1, ¿por dónde pasa x a la n más 1? La voy a poner Pues en azul. va a pasar por debajo de la roja, va a estar más pegada al eje. No por debajo, Por arriba, ¿no? por arriba, porque está más pegada al eje. Ok. Y luego, pasando el 1, se aleja más del eje y ahora pasa por abajo. Se ve raro, pero es algo así. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí, Y profe. luego, como es impar, entonces la gráfica es simétrica respecto al origen. Entonces ahora queda algo así. Y aquí está menos x a la n más 1. Ya, ahora sí. Ya, tacho este verde. Ya, tacho este verde porque me equivoqué ahí en el trazo. Ya, ese lo ignoramos. ¿Se entendió? Lo voy a poner Sí. aquí. Si x está entre 0 y 1, entonces menos x a la n pasa por debajo de menos x a la n más 1. Esta se embarra más al eje cerca del origen. Y si x es mayor a 1, entonces menos x a la n pasa ahora por arriba de menos x a la n más 1, porque ahora para valores grandes, esto se aleja más del eje. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. Sí, por orden en la multiplicación. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si la k vale menos 2? ¿Qué pasa con la gráfica de k por x a la n? Pues de nuevo depende de la paridad de n, ¿no? Bueno, vamos con el lado positivo, ¿no? Ajá. Profe, Juan Pablo quiere decir algo. Sí, Juan. Pues lo que va a pasar es que primero la cambiamos de sentido, o sea, la reflejamos con respecto al eje X. Claro, porque una manera de ver esto, Es 2 por menos 1, ¿no? exacto, es que k, observación, parece una bobada, pero k es igual a menos 1 por 2. ¿Verdad? Entonces, lo que podemos hacer es reflejamos. La de 2x a la n, ¿no? Aquí está menos x a la n. Y luego, ¿qué hacemos? Lo multiplica por 2. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la va a estirar más. Que Entre el sí, 0 y el 1 va a aplastar. aleja todas las distancias del eje por un factor de 2. ¿Lo ven? Ok. ¿Se entendió? Acá en el eje se embarra el eje, de todas formas. Pero todas las distancias las aleja de la reflejada al doble.
porque multiplicar por 2 no altera el orden en el o sea, a la hora de multiplicar se respeta el signo de lo que tenemos. Como esto es negativo para x positiva, al multiplicar por 2 sigue siendo negativa, pero en valor absoluto es más grande esto que esto, en valor absoluto. Pero esto es menor que esto. Por eso pasa por debajo la gráfica de la solo reflejada. ¿Quedó claro? Sí, sí. O sea, menos 2x a la n es menor que menos x a la n, pero el valor absoluto de menos 2x a la n es mayor, se aleja más del eje que esta, que es esta, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y del lado izquierdo, ¿qué pasa? Pues depende de la paridad. Tenemos dos opciones. O es simétrica respecto al eje vertical, o es simétrica respecto al origen. Entonces, solo voy a apuntar las dos opciones. O es así, o es así. En este caso, la n es par, y en este caso, la n es impar. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, Profe, perdón. Bueno, en esta última hoja sería diferente en la gráfica, por ejemplo, de esa de menos 2 al x en el valor absoluto, que el valor absoluto de x en esa misma función. sí, ¿no? Ah, pues ¿por qué? O sea, no me lo imagino bien. Pues porque el valor absoluto de un número negativo no te queda igual, ¿no? Ah, claro. ¿Vale? Sí, sí, perdón. No, ¿de qué? Ok. Está fallando el internet en mi teléfono y no ha mandado la foto, pero a ver si en algún momento se compone. Bueno. En general, bueno, antes de lo general, ¿qué pasa si la K vale ahora menos un medio? Pues igual, están los dos casos, ¿no? Dependiendo la paridad de la n. Pero pues, si vemos el primero, el de que n sea par, Primero reflejo, ¿no? ajá. Y ahora sería contraer las distancias vayan un factor de un medio, ¿no? Se van a pasar por arriba. Entonces pasa siempre por arriba, ¿verdad? De la reflejada. Exacto, ¿Verdad? que se achata más Se hacia el eje. achata, se comprime hacia el eje. Antes se estiró, alejándose del eje, y ahora comprime hacia el eje, además de reflejar. ¿Están de acuerdo? Y bueno, nuevamente tengo dos situaciones en función de la paridad de n, ¿verdad? N impar es esta y n par es este caso. ¿Sale? Entonces la observación, y fíjense que esto se vale en general. Observación. La gráfica de k veces f es la gráfica, ¿cómo le voy a poner? La gráfica de k veces por f es un estiramiento o compresión respecto al eje X de
la gráfica de F solita. ¿Están de acuerdo? Sí. Profesor, algo que no sé si ya, que si lo dijo. Dame un momento. Hay estiramiento. ¿Cuándo hay estiramiento? Cuando K es mayor a 1. En valor absoluto, ¿estás de acuerdo? Sí. Con el valor absoluto de K. Es mayor a 1. Y compresión cuando el valor absoluto de K es menor a 1. Bueno, y la máxima compresión es cuando K vale 0, ¿verdad? Porque la gráfica es la constante 0. ¿Están de acuerdo? Ahí ya comprimiste tanto que todo lo aplastó hacia el eje. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Además, pero esto lo anoto yo en la otra hoja, no me cabe aquí. Bueno, lo de la reflexión respecto al eje X, cuando la K es negativa, no lo puse en general, ¿verdad? Lo pongo de una vez. Además, si K es negativa, la gráfica de K veces F queda reflejada respecto al eje X de la gráfica del valor absoluto de K por F, ¿verdad? O sea, esta parte es la que estira o comprime, y el signo lo que hace es que si la K es negativa, refleja. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, ahora sí, Juan, ¿qué pasó? Nada, que no sé si esto ya lo había dicho explícitamente antes, pero creo que está sucediendo que como K es una constante, como que la podemos sacar de la función, ¿no? O sea, si tenemos f de x igual a K por x a la n, podemos también decir que K por f de x es igual a x a la n, ¿no? Nada más tienes que tener cuidado con no llamarle F a cosas diferentes. O sea. Ok, sí sería diferente. Bueno. Ahorita eso se va a aclarar más adelante. Dame chance, ¿sale? Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es la gráfica de F? ¿Cómo es la gráfica de la función K por X a la N más otra constante? Subimos o bajamos la gráfica. Exacto, ¿verdad? Entonces, se sube cuando el valor de C es positivo, ¿verdad? Sí. Entonces, me va a quedar como la gráfica de K por X a la N y solamente traslado hacia arriba la gráfica. Entonces, por ejemplo, que fuera así. Por ejemplo, en 0 va a valer C, ¿no? Exacto. ¿De acuerdo? Fíjense que ahora la simetría es respecto a este punto, ¿lo ven? En lugar de que sea simétrica respecto al origen, ahora es simétrica respecto a este punto. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Si fuera par, de todas formas sigue siendo simétrica respecto al eje vertical. Eso no cambia.
Pero si es impar, la simetría ya no es el origen, sino el punto en donde cruza al eje Y. Sí, Emanuel. Pero en este caso, por definición, ya no es impar, ¿verdad? O No es impar. podemos hablar de un caso de... Porque es impar, sí, solo si la gráfica es simétrica respecto al origen. Esta ya no es simétrica respecto al origen, ¿verdad? Observación. Si n es impar y c es diferente de 0, entonces k por x a la n más c ya no es impar. ¿Están de acuerdo? En cambio, si n es par, la función sigue siendo par. Lo pongo aquí otra observación, a ver si me cabe aquí. Aquí miren, observación. Si n es par, k por x a la n más c es par también. La simetría se sigue conservando. ¿Están de acuerdo? Respecto al eje Y. Ninguna de estas es lineal. No, a ver, Alonso, ¿en qué estás confundido? Lineal son dos propiedades algebraicas de la función, mientras que la paridad tiene que ver con la simetría de la gráfica respecto al origen o respecto al eje vertical. Entonces son cosas bien diferentes. ¿Te queda claro, Alonso? No, muy bien. Bueno, yo lo que te recomiendo es revisa la definición de función lineal y vas a ver que no tiene nada que ver con esto. ¿Ok? Ok, sí. Porque si no me tengo que regresar a eso y ahorita no puedo. ¿Va? Sí, sí, sí. Bien. Ok. Bueno. ¿Qué pasa ahora con la función f de x igual a x cuadrada más x? Fíjense, voy a sumar dos funciones cuya gráfica ya conocen. Entonces, la identidad, pues viene aquí así. Aquí está la identidad, que es esta parte de aquí, ¿verdad? Mientras que la x cuadrada, pues la gráfica es una parábola y la voy a dibujar hacia ahorita. Y es par. Ya. Entonces, ¿qué pasa con la gráfica de la suma? Fíjense, la f la voy a dibujar con rojo. Fíjense que en 1 ambas valen 1. Entonces, pues la suma les queda de altura 2. ¿De acuerdo? Pues pasa por este punto. En 0 vale 0. Entonces, fíjense, como ya tengo este punto, el origen, y este punto, que ambos están en la gráfica, pues ya trazo la curva. Ya tabulé 2 puntos. Con eso ya sé cómo es la curva. No. No, ¿verdad? Bien. Primera pregunta. ¿Por dónde pasa la curva roja? Fíjense que estamos sumando valores positivos. Eso nos da información de por dónde pasa la curva roja. De entrada pasa por arriba del eje X. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 ¿Todo mundo se entiende? O sea, la gráfica de entrada, cuando X es positiva, entonces x cuadrada es positiva y x, pues ya dije es positiva, entonces la suma, pues es positiva. Eso quiere decir que la gráfica de f tiene una parte
en el primer cuadrante. ¿Están de acuerdo? Sí. Cuando la X es positiva, sus valores son positivos, entonces la curva está arriba del eje. ¿Sale? Pero, pregunta, ¿pasa por abajo de la verde o por arriba de la verde? ¿Por abajo de la identidad o por arriba de la identidad? Sí, Manuel. Me imagino que pasa por arriba de la identidad. ¿O será sensato pensar que pase entre la identidad y la verde? Nada más tomen en cuenta que la identidad cambia de orden respecto a la verde en el 1. O sea, antes del 1 la verde va por abajo y después del 1 la verde va por arriba. Entonces, me estás diciendo que la roja acá pasa por arriba de la verde. No, de la negra, ok. Pero acá, por arriba de la negra, pero abajo de la verde. No me estás diciendo eso, ¿verdad? Ah, no, me imagino que de 0 a 1 pasa por arriba de la negra y de ahí de 1 a infinito pues será por arriba de la verde. Pasa por arriba de ambas. Muy bien, Yolitzin, porque a la negra le está sumando valores positivos. La función suma tiene que pasar por arriba de la negra. Y luego de este lado, a la curva verde le está sumando valores positivos. La suma tiene que pasar por arriba de la verde también. Es decir, la curva roja de este lado pasa por arriba de ambas, ¿verdad? Muy bien, Yolitzin. ¿Están de acuerdo? Sí. Además, aquí le voy a poner además, si X es positiva, entonces F es más grande que X cuadrada y F es más grande que X, o sea, es más grande que las dos. ¿De acuerdo? Entonces la curva roja pasa por arriba de ambas curvas, tanto de la identidad como de la parábola verde. ¿Ok? Ahora, pero ¿cómo llega la curva al origen? Hay muchas maneras de llegar aquí. Primero, ¿es creciente? ¿Es creciente en los positivos? Así es. ¿Sí lo ven? ¿Que sí? ¿Están de acuerdo con eso? Pues sí, porque a cada punto tenemos positivo, pues literalmente tomamos su cuadrado y después lo sumamos el mismo, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Observación. La suma de funciones crecientes es creciente. Profe, perdón, ¿ya mandó la foto de la anterior hoja? Todavía no acabo de escribir la otra. La suma de funciones crecientes es creciente. Y fíjense, del lado derecho del eje, la parábola sí es creciente, ¿lo ven? Mientras que del lado izquierdo es decreciente. Cuando ustedes recorren de izquierda a derecha el eje del dominio, aquí abajo, la curva verde primero va bajando, llegan al origen y a partir de ahí sube. Quiere decir que de este lado es creciente. ¿Están de acuerdo? Y eso pasa por orden en la multiplicación. Y la identidad, pues siempre es creciente. Va para arriba cuando recorren el dominio de izquierda a derecha. ¿Está claro? Entonces, como del lado derecho lo que están sumando ambas funciones son crecientes, del lado derecho en el primer cuadrante la curva roja corresponde a una función creciente. Entonces no puede llegar, no anda oscilando. Primera cosa, va recorriendo, tiene que crecer. O sea, de este punto a acá tiene que ir creciendo y luego tiene que ir creciendo. ¿Sale? Ahora, ¿cómo llega la curva roja al origen?
¿A qué me refiero? Voy a anotar aquí la pregunta. ¿Cómo llega la curva roja, o sea, la gráfica de F, al origen? Porque fíjense, en el origen ya saben que la curva roja va por arriba de la identidad. Eso quiere decir que podría llegar como una recta dependiente mayor a la identidad, o podría llegar como la identidad. No puede ir sobre la identidad porque le están sumando valores positivos. Pero, ¿cuál de las dos situaciones ocurre? ¿O podría llegar así? Pegada al eje Y, ¿podría llegar así la suma? No, sí. No, ¿por qué? No. ¿Cuál de las tres situaciones ocurre? La segunda que dijo, ¿no? De que llega esa que está ahí casi señalando La curva llega pegada ¿a quién? a la identidad. ¿Por qué? Es correcto, pero ¿por qué? Entonces voy a dibujar la gráfica de la roja pegada a la recta identidad. Y va a ir creciendo, pasa por este punto y luego va a ir creciendo cada vez más. ¿Sale? Ajá. Pero ¿por qué llega pegada a la identidad? Yo digo que llega pegada porque está acotada inferiormente por la identidad, pero x cuadrada más x cuando x es 0 vale 0. Y también la identidad cuando x es igual a 0 vale 0. Entonces tiene que llegar a la misma imagen, pero está acotada inferiormente por la recta de identidad. Sí, pero fíjate. X más X, ambas funciones en 0 valen 0. Y cuando las sumas, ¿qué función te da? La 2X. Y fíjate que esta no llega pegada al eje X. ¿Lo ves? Pero entonces yo creo que eso también se da porque está acotada superiormente por x cuadrada y x cuadrada. No. Ay, no, olvidé lo que dije. Dije algo que va mal. Pero ahí no va. Tiene que ver con cómo es la verde. Como la verde se pega al eje X, ¿qué quiere decir que la verde se pega al eje X? Que para valores cercanos al origen, estos valores son mucho más chiquitos que esto. Tiene mucho sentido. Entonces, cuando tú a esto le sumas algo que es muy chiquitito, como esto, es la curva, los valores de la identidad están por aquí. Cuando tú le sumas algo, la suma se tiene que pegar tanto a esto como esta se pega al eje X, porque le está sumando la misma cantidad. ¿Se entendió? O sea, nada más que esto lo tengo que hacer con algo aquí finito. A ver, fíjense, para valores cercanos a 0, si toman una X aquí, la verde levanta muy poquito. Y eso es la diferencia que hay entre la identidad y la roja aquí. Esta altura tiene que ser esta, ¿lo ven? Porque es justo esta altura la que le está sumando a la identidad acá para obtener la roja. A ver, lo voy a acercar a ver si se entiende. Esta altura entre el eje X y la curva verde tiene que ser la misma altura entre la identidad y la curva roja, porque ese es el número que le está sumando a esta recta. ¿Se entendió? Y conforme X se acerca al origen, estas alturas son súper chiquitas para que la curva verde se pueda embarrar al eje X. Eso hace que la curva roja se embarre a la identidad. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces, escribo esta observación. Como X cuadrada se pega, bueno, la gráfica de X cuadrada se pega al eje X cerca de 0,
Entonces, x cuadrada más x se pega a la identidad de la misma manera, además, cerca de 0. ¿Está claro? Ahorita les mando las fotos porque se las quiero mandar en orden. Esta, luego esta y las que voy llenando, pero todo es para ir justificando el dibujo que estoy haciendo aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Sí, sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa del lado izquierdo? El dibujo cuesta un poco más de trabajo porque la verde tiene valores positivos y la negra tiene valores negativos. Entonces nos tenemos que ingeniar para saber hacer el dibujo de la suma. ¿Lo ven? Pero hay un punto fácil. Y es que fíjense, si yo reflejo la identidad aquí, obtengo menos la identidad. Entonces la voy a apuntar nada más. Ok, justamente del lado izquierdo del eje Y, pues estamos sumando menos la identidad, por así decirlo, ¿no? Ajá, del lado izquierdo, si me fijo en menos la identidad, ¿qué pasa? Que cuando la punteada y la verde son iguales, ¿qué pasa con la suma de esta con esta? Pues se hace 0. ¿Se entendió? Es decir, en este punto, la gráfica pasa por aquí, por el eje X. ¿Por qué? Otra hoja. A ver, una opción es, si quieren, les mando ahorita esta foto, luego esta foto, y conforme vaya completando el dibujo, les vuelvo a mandar esta foto. Mejor, ¿verdad? Sí. Vale, a ver. Noten que la forma en que me estoy dando cuenta cómo es la gráfica de la función no es porque estoy tabulando 2, 3, 4 puntos y me imagino o me invento cómo es la gráfica, sino que estamos haciendo un análisis geométrico de lo que estamos haciendo. ¿Se entiende? Bueno, luego. X cuadrada más X es igual a 0 si y solo si X cuadrada es igual a menos X. Por eso dibujé la menos identidad del lado izquierdo, porque cuando la suma me va a dar 0, pues sí, solamente cuando un sumando sea igual a menos la identidad, en este caso. En general, f de x más g de x es igual a 0 si y solo si f de x es igual a menos g de x. Entonces, si ustedes quieren saber geométricamente dónde la dónde la suma de dos funciones vale 0, geométricamente lo que pueden hacer es dejan la gráfica de una de ellas y dibujan la gráfica de menos la gráfica de menos la otra función que es solamente reflejar. Y ahí donde se cruzan, por eso es donde valen lo mismo, ahí donde se cruce la gráfica de f y la gráfica de menos g, es en donde la suma vale 0, que es donde la función suma va a cruzar al eje X. ¿Se entendió? ¿Se entiende cómo vamos y venimos del dibujo a la expresión analítica de las funciones?
Sí. O sea, el dibujo nos está ayudando a verlo, pero todo se puede hacer analíticamente, ¿no? O sea, es que para analizar las funciones tienes dos herramientas. La parte analítica, es decir, la expresión en el lenguaje matemático formal y los dibujos de las gráficas. O sea, es una herramienta analítica y una herramienta geométrica. ¿Ok? Entonces, en esta unidad, pues ya está claro que lo que necesitamos es que sepan desarrollar cada cosa, que sepan utilizar las propiedades analíticas de las funciones, aparte de sus propiedades geométricas, y además establecer un vínculo entre ambas cosas. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces, por eso tomé menos la identidad, porque aquí donde la función verde coincide con menos la identidad, es donde esta suma va a valer 0. ¿Quedó claro? Y ya está este punto. ¿Va? Ahora fíjense. El dibujo me sigue sirviendo. Porque, ¿cuánto vale? ¿Cómo es la curva roja del lado izquierdo? Fíjense que tienen que tomar la diferencia entre la menos identidad y la curva verde. Es decir, en un punto aquí, ¿por dónde pasa la roja? Pues tienen que ver cómo es esta diferencia entre la punteada menos la identidad y la verde. ¿Qué diferencias se tienen que tomar? Observación. X cuadrada más X es igual a X cuadrada menos X. ¿Están de acuerdo? Entonces, del lado izquierdo, para ver cómo es la curva roja, nos vamos a tomar las diferencias entre la verde, que es la parábola, y menos, le voy a restar, a esto le voy a restar menos la identidad. Aquí, ¿quién va por arriba? Fíjense. Fíjense que el orden entre la verde y la punteada, que es la menos identidad, en -1 cambia. Entre -1 y 0, la verde va por abajo, pero a la izquierda de -1, la verde va por arriba. ¿De acuerdo? Profe, creo que lo dijo mal, ¿no? No, no. O sea, ¿por qué le va a restar menos la identidad? Pues porque menos por menos es más. Es más, ya, cierto. Ok, va. bien. Entonces, como X cuadrada es menor que -X, si X está entre -1 y 0, entonces X cuadrada menos X es negativo. ¿Están de acuerdo? Ok, sí. ¿Y cuánto vale en el dibujo? Me tengo que trasladar la diferencia en el dibujo es muy fácil porque es esta diferencia, ¿lo ven? Esta altura es justamente este valor. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que en este punto la curva baja hasta donde me dé este valor. Entonces voy a hacer un dibujo auxiliar de este lado para que se entienda mejor. Ahorita me voy a fijar en la gráfica entre -1 y 0, nada más. Aquí ambas en -1, ambas valen 1. ¿Ok? Sí. Ya lo hice mal. La roja pasa por aquí abajo. La verde está aquí.
y va por aquí así. ¿Ok? Y menos la identidad viene por aquí así. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale si ustedes toman X aquí? Un X cercano al -1. ¿Cuánto vale X cuadrada más X en este punto? Ah, pues me tomo la diferencia entre estas dos aquí, y fíjense que aquí la diferencia en valor absoluto es esta altura. ¿Lo ven? Ok, ese cachito rojo justamente dice, ¿no? Este cachito rojo lo tengo que trasladar para acá abajo. Oh, sí, ya. Y esto es lo que vale X cuadrada más X en este punto X. Pues habría que hacer eso en todo ese intervalito, ¿no? Exacto. Esta altura es X cuadrada menos X. De manera que esto, al trasladarlo para abajo, es justamente lo que vale la función X cuadrada más X. ¿Se entendió? Es lo mismo. ¿Se entendió o no? Pues prácticamente le estaría dando pues como una especie de curvita también, ¿no, profesor? Exacto. Fíjense que las diferencias en este segmento hay una simetría. Justamente eso. Sí, va a haber una altura que sea la más grande, ¿no? La más grande. Y eso ¿verdad? es ahí es donde va a cambiar la curva, ¿no? O bueno, la Exacto. mitad de Se la... puede demostrar, todavía no tenemos la herramienta para hacerlo, pero se puede demostrar que X cuadrada más X tiene mínimo en -1/2. Geométricamente se podría argumentar por las simetrías de esta curva, pero cuando tengamos la derivada van a ver que eso es muy fácil. ¿De acuerdo? Por lo pronto solo lo dejo como una observación de que se puede demostrar. Entonces, quiere decir que en el dibujo anterior, en el que estoy haciendo la gráfica, fíjense, a la identidad le estoy sumando algo positivo que son los valores verdes. Quiere decir que la curva roja va por arriba de la negra, pero como a la negra le están sumando algo negativo, la roja va por abajo de la verde. Es decir, como en el lado de los negativos, las funciones que están sumando tienen signos diferentes, la suma está entre ambas. ¿Se entendió? Lo voy a anotar en otra hoja. Si X es negativa, entonces X cuadrada es positiva y X pues es negativa. Entonces, la gráfica de X cuadrada más X está entre la gráfica de X cuadrada y la gráfica de la identidad. ¿Se entendió? ¿Sale? Y ya habíamos dicho que de aquí del origen la gráfica sale pegada a la identidad. Entonces va a bajar, va a llegar a un punto mínimo y luego va a subir. ¿Se entendió por qué la función suma tiene esta pancita? Sí. Sí. Sí, justamente pues el comportamiento, uno de los comportamientos importantes es ese en el que vale -1, ¿no? Ajá. Y fíjense que a partir de aquí, las diferencias entre la curva negra, entre la menos identidad y la verde, ya solamente van creciendo. Por eso la curva roja va creciendo, creciendo, creciendo.
y pues entonces ya pues sigue creciendo, ¿no? En algún punto se va a cruzar la roja con menos la identidad, ¿verdad? A ver. Ok. Nada más para que en el dibujo se vea. ¿Cuándo x cuadrada más x es igual a menos la identidad? Cuando x cuadrada es igual a 0. Ah, no. Cuando x cuadrada es igual a menos 2x. ¿Verdad? ¿Y Ok. cuándo pasa esto? Cuando x vale 0, se da la igualdad, que eso pues ya se ve aquí. ¿Y en qué otro lugar ocurre? Si x es diferente de 0, entonces tengo que x es igual a menos 2, porque puedo dividir entre x en esta expresión, ¿verdad? Porque x es diferente de 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, en menos 2, la curva roja se va a cruzar con la punteada de menos la identidad. Aquí. Este punto es menos 2. Este era menos 1. Y la curva roja sigue creciendo, creciendo. Se puede demostrar que la curva roja es simétrica respecto a la recta vertical que pasa por menos 1/2. Lo voy a anotar acá. Se puede demostrar que la gráfica de x cuadrada más x es simétrica respecto a la recta vertical x igual a menos 1/2. ¿Está claro? Se los dejo de ejercicio. Al rato les voy a mandar la guía, pero ya tienen hoy un primer ejercicio para esto. ¿Sale? Bueno. ¿Se entendió este asunto de cómo geométricamente sumé dos funciones y cómo tomé la diferencia de las dos funciones de la x cuadrada con menos la identidad? Sí, entendió. Está fallando el internet en mi teléfono, pero bueno, ahorita les digo. Ok, entonces lo que sigue ya en la parte formal es definir la función suma. ¿Sale? Definición. Sea f una función que va de un dominio, que le voy a poner, para identificar el dominio de f, le pongo d sub f, que es un subconjunto de los reales a los reales. Sean. Y g, una función que va de un dominio d sub g, que es un subconjunto de los reales a los reales. La función suma de f con g es la función f más g que va de dónde a dónde. Le voy a poner ahorita un dominio que es el dominio de la función suma, que es un subconjunto de los reales a los reales, donde f más g de x, este símbolo denota una función.
¿Y cuál es la regla de correspondencia? En F un de X valor, más G de X. pues es f de x más g de x. Hay que ver de una vez cómo es el dominio de F más G, ¿no, profe? Exactamente. Sería la intersección del Nos dominio está de F. diciendo qué necesitamos para que esto esté bien definido. Para que nosotros podamos definir la función suma, necesitas que f esté definida y que g esté definida. Es decir, esto se puede definir así para toda x. Tienes que estar en el dominio de f y tienes que estar en el dominio de g, o sea que la x está en la intersección de ambos dominios, y por definición la intersección de los dominios es el dominio de la función suma. ¿Se entendió? Nice. Sí. Esta es la definición formal de la función suma. Cuando tienes funciones definidas en todos los reales, pues la suma está definida en todos los reales, pero no siempre es así, ¿verdad? Pues observación. 1. Si el dominio de f son todos los reales y el dominio de g son todos los reales, entonces el dominio de la función suma pues es todos los reales, porque la intersección de los reales son los reales. ¿De acuerdo? Pero ahora, 2. Si f de x es igual a la función raíz de x, esta ya no la puedo definir en todos los reales. Me la voy a tomar de los reales positivos unión el 0 a los reales. Y voy a tomar g de x como x cuadrada y definida la g de los reales en los reales. Entonces, el dominio de la función suma es ¿quién? Pues la intersección de los reales positivos y no en el 0 con los reales, que serían los reales positivos y no en el 0. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Lo entendió? Sí, nada más D es dominio, ¿no? O sea, D de F, D de G. ¿O a qué se está refiriendo? ¿Cómo? Sí, es dominio, Juan Pablo. Espérame, ¿Sí? Gabriel, ¿qué pasó, Juan? Que el dominio, o sea, que la D mayúscula es dominio. ¿Cuál D mayúscula? Pues las D mayúsculas, la que dice DF, DG, DF más G. A ver, ¿este símbolo qué significa? ¿Cuál? ¿La D mayúscula F? No, todo eso. La función F. ¿Qué? Lee eso, a ver. Sea F igual a DF. No es igual. ¿Cómo lees eso? F definida como... A ver, léelo bien. Sea F... ¿Definida como? Una función. Ok. O sea, el hecho de que todo este símbolo te está diciendo que F es función, ¿no? Ajá. Entonces, sea F una función, ajá. D de F contenido en... No, pero ¿qué quiere decir D de F? O sea, sí, no te estoy pidiendo que me digas F dos puntos D sub F. No quiero eso. ¿Me entiendes? Pues Cuando te pido que lo leas el significado que tiene esto. Es que como no sé qué significa D, pues no. Pues es que eso es lo que me preocupa. Pues no te lo puedo leer si no sé lo que significa. Pues sí, pero lo hemos hecho tantas veces que me preocupa que me digas eso. ¿Qué significa esto? Significa que el dominio es A y el codominio es B, ¿no? Ajá. ¿Y entonces? Pues es que aquí nada más hay uno. Supongo que es el dominio. Ajá. Siempre en el símbolo de función, el primer conjunto es el dominio, ¿verdad? Bueno, eso no lo sabía. ¿No? No, o sea, no sabía que podías anotar nada más uno y que automáticamente se entendía que era el dominio. No te entiendo. O sea, no sabía que cuando ponías F dos puntos y ponías nada más un conjunto, automáticamente se leía ese conjunto como el dominio. ¿Y qué otra opción hay? Pues no sé, que ese símbolo significa... O sea, creo que es lo que dice Alonso. Aquí está tu conjunto y aquí está el otro, aquí está la flecha. O sea, lo que te mete ruido es
Lo estoy leyendo todo mal. Yo pensé que era DF y este contenido en R va a R. Pero no, es DF contenido en R que va a R. Sí, ya, pero el dominio es este, ¿verdad? Sí. Ok, ahora sí ya nos entendimos. No, ya, yo pensé que ya había utilizado esta notación. Pues, no sé si yo me lo perdí o qué, pero Ayer lo usamos con la asesoría. ayer no vine a la clase porque estaba súper enfermo y no le he Ya visto. te cachamos. Estuve súper enfermo del estómago. Está bien, no pasa nada, pero ahora sí ya entendimos por qué la confusión. Bueno, ya, muchas gracias. Lo lamento por la confusión. Sí entiendo el concepto, ¿no? Nada más esa anotación no la entendí. Sí, o sea, era una cosa de notación, pero es que pensé que se te había olvidado qué significaba este símbolo. No estoy tan mal, ¿ok? Y ahí sí me había espantado, porque lo hemos usado tanto, ¿no? Bueno, fíjense que con esta definición formal de la función suma, como ya definimos los monomios, ya podemos definir lo que es un polinomio, definido en todos los reales, ¿verdad? Entonces, definición. P es una función de R en R, es un polinomio. Sí, ¿qué cosa? Si tiene dos monomios o más. No. Si P de X lo puedes escribir, ¿de qué forma? Pues le pones de X a la N. el coeficiente independiente A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada más A3 por X al cubo más puntito AN por X a la N. Por X a la N, ¿verdad? Esto, usando el símbolo suma, ¿cómo queda? ¿El símbolo suma? Sí. Tienes La suma es igual a la suma. Ajá, tenemos que poner abajo n igual a 1, ¿no? No, porque n es el grado máximo. Desde I igual a 1. Entonces desde I igual a 0. A 0, sí. Hasta N. N. Sí. Y ponemos I por X a la I. X a la I con X a la 0, por definición esto es 1. ¿Verdad? Sí. Abusando de la notación, porque recuerden que 0 a la 0 no está definido. Pero en este contexto, A0 por X a la 0 es idénticamente a 0. ¿Ok? O sea, para toda X esto vale a 0. Solo en este contexto. En general, 0 a la 0 no está definido. ¿Está claro? En este contexto significa 0, ¿no? En este contexto, cuando la I vale 0, estás pensando que tienes el coeficiente independiente. Ajá. Nada más, es solo para ahorrar notación. O sea, este abuso de la notación es para que el polinomio te quede resumido en esta expresión. Bonito, ¿no? Bonito. ¿Sale? Y... ¿Y qué otra cosa iba a poner? Sí.
Además, con AN diferente de 0, el grado de P, así por definición, el grado de P es N. O sea que, ¿qué es el grado de un polinomio? Es el exponente del monomio con... Sí, bueno. Es el exponente del monomio más grande que te aparece en la expresión. Obviamente que te aparezca en la expresión es porque estás poniendo este coeficiente distinto de 0. Porque si fuera 0, pues lo puedes escribir, pero eso es un 0, ¿verdad? ¿Sale? Bueno. ¿Cómo son las gráficas de los polinomios? Pues acabamos de ver una, ¿no? X al cuadrado. Ya vimos un ejemplo. Y creo que algo que nos mostró ese ejemplo, que no sé si se generaliza, pero parecía ahí que la gráfica de x al cuadrado más x seguía la misma forma general de x al cuadrado, ¿no? Sí, pero luego cuando vas sumando, quién sabe qué te vaya a pasar, ¿verdad? Sí, creo que es más bien como lo que dice Ángel David, que son como montañitas. Ajá, ok, creo que sí. Luego, más adelante vamos a precisar a qué se refiere Ángel con eso de que son montañitas. Y vamos a poder demostrar varias de las observaciones que vamos a ir haciendo, pero hay algunas cosas que sí podemos hacer. Fíjense. Si tú tienes que el polinomio es de la forma AN, X a la N, más, etcétera, A1 por X más A0, entonces P de X podemos factorizar X a la N. ¿Y cómo me queda? AN más, ¿qué término sigue? AN menos 1, ¿por cuánto? ¿Está factorizándola todo por xn? Sí. Por X, ¿no? Solito. No. X. X a la menos 1. Eso, o sea, entre X, ¿no? Ah, ok. Para que cuando multipliquen X a la N por 1 entre X les quede X a la N menos 1, ¿de acuerdo? Más. Y después tenemos A2 menos 2. N menos 2. Ajá. Entre X al cuadrado, ¿no? Muy bien. ¿Están de acuerdo? Ya se Sí. entendió, ¿verdad? Más puntitos. ¿Aquí qué me queda? A1 entre qué? X a la N menos 1. Muy bien. ¿Sale? ¿Alguien está batallando con esto? Porque tiene que ver con las leyes de los exponentes, ¿no? ¿Alguien está batallando con esto? Yo, profesor. Nada, no es cierto. No, todo bien. Ok. Más A0, ¿por cuánto? X a la N. Muy bien. ¿Están de acuerdo? No tengan pena si no... Entonces, si X es muy grande, A
n menos i entre x a la ¿cuánto? A la i, ¿no? Para i mayor o igual que 1. Ah, no, lo estoy poniendo mal, ¿no? Es al revés. Perdón, aquí. Si x es muy grande, el caso, o sea, lo que les quiero decir es que cuando x es muy grande, todo esto, o sea, cada uno de estos es cercano a 0 cuando pasa esto. Este es cercano a 0, este es cercano a 0. Todos estos son cercanos a 0. Todos. Excepto el primero. La función se asemeja mucho Exacto. a Entonces, el polinomio, ¿a qué se parece? A n por x a la n. Muy bien. ¿Y qué pasa en medio? Tiene que ver con lo que dice Ángel, de que va a haber montañitas, o sea, subidas y bajadas, pero todo con precisión lo vamos a poder ver mejor después. ¿Vale? Pero por ejemplo, si n es par, ¿quién sabe qué pasa con la función cerca del 0? Pero lejos del 0, si a(n) es positivo, pues la curva va a ser algo así, va a abrir así, ¿lo ven? ¿Y qué pasa aquí? Pues va a subir, va a bajar y estas cosas que dice Ángel David, o sea que va teniendo montañitas en medio. Pero para valores grandes, la función se parece a esto, y si n es par y esto es positivo, abre para acá, ¿verdad? En este caso. Y si n es par y a(n) es negativo, pues en lugar de que la curva vaya para arriba, pues va a ir para abajo. Si n es impar y a(n) es positivo, del lado derecho va para arriba y del lado izquierdo va para abajo. Y si n es impar y a(n) es negativo, del lado derecho va para abajo y del lado izquierdo va para arriba. ¿Lo ven? ¿Se entendió? O sea, fíjense cómo para valores grandes de x, el saber cómo son los monomios nos permite saber cómo son aproximadamente los polinomios lejos del origen, suficientemente lejos. El problema va a ser en medio, que pueden pasar muchas cosas. ¿Quedó claro? Fíjense cómo con lo que hemos ido haciendo tenemos conclusiones geométricas y analíticas de cómo son un montón de funciones. Porque ¿cuántos polinomios hay donde el grado es par y el coeficiente del grado mayor es positivo? Pues muchísimos. Una infinidad no numerable, ¿se dan cuenta? Pero también tenemos información de cómo son los polinomios a partir de la paridad del grado del polinomio y a partir del signo del coeficiente respectivo. ¿Lo ven? Entonces, si bien vale la pena ir analizando, como lo hicimos con el ejemplo de x cuadrada más x, con cuidado, paso a paso, a ver cómo es la gráfica de la función, hay ciertas propiedades de las funciones
que se cumplen en general para cierto tipo de funciones. Entonces vamos a estar trabajando en los dos niveles con este asunto de las funciones. Por un lado, todo lo que tiene que ver con sus propiedades analíticas y geométricas que tiene que ver con la gráfica. Pero por otro lado, vamos a estar viendo no solamente ejemplos particulares de funciones, sino clases de funciones que comparten cierto tipo de propiedades. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bueno, en los 8 minutos que me queda, voy a arrancar con lo que sigue, pero es la parte fácil, fíjense. O sea, lo dejo para ya arrancado, digamos, para mañana. Fíjense que la función f de x igual a x cuadrada más x es igual a x por x más 1. De manera que ahora podemos estudiar la gráfica de la misma función que estuvimos haciendo hoy en la clase con cuidado, pero ahora en lugar de hacer la gráfica como la suma de dos funciones, la vamos a estudiar como el producto de dos funciones. ¿De acuerdo? Justamente le iba a decir eso hace rato, que podíamos verla así. Sí, profesor. Pero ahora el análisis va a ser Entonces, distinto, ¿no? ¿quién es la X? Pues la identidad, sí, porque ahora lo que vamos a usar es la función producto, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver la F, no como la suma de dos funciones, sino como el producto de dos funciones, pero aquí las dos funciones en la suma son funciones diferentes a las funciones que estoy usando para el producto. ¿Y cuál es la otra función? Pues es la identidad recorrida una unidad hacia arriba. O sea, es esta de aquí. De manera que esta es la x más 1. Y lo que vamos a hacer mañana con calmita es hacer la multiplicación geométricamente de estas dos funciones para ver qué va a pasar. Y el resultado nos tiene que dar lo mismo que hicimos hoy con la suma. ¿Lo ven? Pero ya podemos, en los 6 minutos que nos queda, definir la función producto, ¿verdad? Entonces sean f, una función definida de un dominio contenido en los reales a los reales. G, una función de un dominio de sub G contenido en los reales a los reales. La función producto de f por g es f punto g, dos puntos, va de un dominio, del dominio del producto contenido en los reales a los reales, donde la función producto, f por g, evaluada en un punto x, es igual a ¿quién? Sí, no está muy pixelado, pero ¿cuánto va a ser la función producto evaluada en un valor x? f de x por g de x. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Para todos? ¿Tiene sentido? Y el dominio del producto va a ser ¿quién? ¿Qué necesitamos para que el producto esté definido? Que este número esté definido y que este número esté definido. O sea que el dominio del producto vuelve a ser la intersección de los dominios. Ok. ¿Vale? Sí, profesor. Bien. Bueno, les voy a encargar otra cosita para mañana. ¿Cómo se pueden escribir los polinomios
como un producto de funciones. En la definición que dimos, nosotros definimos a los polinomios como suma de monomios, ¿verdad? Ahora lo que quiero que investiguen es cómo se pueden escribir los polinomios como un producto de funciones. ¿Sale? Entonces, ojo, polinomios reales, no complejos. O sea, no se vayan a... No quiero que me digan la expresión de los polinomios usando el teorema fundamental del álgebra de variable compleja, porque no nos vamos a meter en eso, evidentemente. Lo que quiero es que investiguen cómo puedo escribir, qué tipo de funciones, en qué tipo de funciones puedo descomponer los polinomios reales para que los polinomios me queden escritos como producto de funciones. Obviamente las funciones tienen que ser de números reales. ¿Ok? Sí tiene que ver con el teorema fundamental del álgebra, pero se tiene que llevar al caso real. O sea, no se metan en las cosas de los complejos. Y de todas formas, mañana lo vamos a ver. ¿Ok? Bueno. Entonces, mañana hacemos geométricamente el producto de estas dos rectas y nos vamos a meter a discutir este asunto. Y a ver si nos da tiempo de empezar mañana con el cociente. ¿Sale? Sí. Vale, profesor. Nada más una duda boba. Esto no tiene nada que ver con componer funciones, ¿verdad? Todavía no, Juan Pablo. Todavía no. No, pero esto del producto, la función producto, no tiene nada que ver con composición de funciones. La composición es otra cosa. Ajá, muy importante que hay el punto así sin rellenar. Esa es composición y este es nada más producto. Así es. Este es producto. Ya, muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, bye. Disculpe, profe, ¿puedes subir el enlace de la grabación al WhatsApp? Sí, recuérdenme, por favor. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que luego, como no está luego la grabación, y ya en lo que está la grabación yo salgo y ya mi teléfono lo tengo configurado no con